The following is distributed by the Berean Call. Respondiendo Simón Pedro, dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo, Jesús, también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 16 y 18. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Juan 21, 15 al 17. Después de la confesión de fe de Pedro, él, Cristo, determinó que sobre él edificaría su iglesia. A él le prometió las llaves del reino del cielo. Concilio Vaticano II. Capítulo 11. Sobre esta roca, un papa infalible que es sucesor de Pedro y que tiene las llaves del cielo como vicario de Cristo. En un tiempo se hacía alarde de que la pompa y los poderes se habían heredado de Constantino. Hoy se dice que la declaración de Cristo a Pedro, citada en la página anterior, lo convirtió en el primer papa, la roca sobre la cual se edificó la única iglesia verdadera, y que todos los que han ocupado después ese cargo, no importa cuán violenta o fraudulenta haya sido su adquisición, ni cuán perversos hayan sido sus hechos, han sido sus sucesores. La autoridad del Papa hoy y la religión católica que él preside se mantienen en pie o caen sobre dicha aseveración. El Papa es la Iglesia. Sin él, ella no podría funcionar ni existiría. De ahí la importancia de investigar aún más este tema. Importa poco lo que la persona católica promedio piense o haga, pero las doctrinas y hechos de la jerarquía, y principalmente de los papas, hacen o destruyen la Iglesia. Es allí donde debemos enfocar la atención, y no en las opiniones del vecino católico de alguien, quien dice que no cree ni en la mitad de lo que su Iglesia enseña. Entonces no debería llamarse católico. ¿Por qué confiar en una iglesia para obtener la salvación eterna si dicha iglesia no es confiable en asuntos de menor importancia? ¿Y qué podemos decir respecto a la declaración de Cristo a Pedro? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Los protestantes arguyen que hay un juego de palabras en el versículo clave mencionado. En griego, Pedro es Petros, una piedra pequeña, mientras que roca en griego es Petra, una roca enorme como la de Gibraltar. Esa Petra enorme solo podía ser Cristo mismo y la confesión de que Jesús es el Cristo, como Pedro acababa de expresar. Los apologistas católicos modernos responden que Cristo probablemente estaba hablando en arameo, lo cual elimina el juego de palabras y queda así Pedro como la roca sobre la cual se edificó la iglesia. Sin embargo, dicha posición en realidad niega uno de los dogmas básicos del catolicismo romano, la profesión de fe tridentina. Esta ha requerido que todo sacerdote, desde los días del Papa Pío IV, 1559 a 1565, jure interpretar la Sagrada Escritura solo de acuerdo con el consentimiento unánime de los padres. El testimonio de los padres de la Iglesia.
¿Cómo interpretaron este pasaje los llamados padres de la Iglesia, los líderes hasta el tiempo del Papa Gregorio el Grande, quien murió en 604? Da la casualidad de que al respecto concordaban unánimemente con la posición protestante. Ninguno de ellos interpretaba este pasaje como se les enseña a los católicos hoy. Para estar de acuerdo con la unánime enseñanza de los padres de la Iglesia, un católico tendría que rechazar el dogma de que Pedro fue el primer papa, que era infalible y que transfirió su autoridad a sus sucesores. Von Dollinger, un devoto historiador católico, nos recuerda los hechos innegables. Empiezo de la cita. De todos los padres que interpretan estos pasajes de los Evangelios, Mateo 16, 18, Juan 21, 17, ni siquiera uno los aplica a los obispos romanos como sucesores de Pedro. Muchos padres se dedicaron al estudio de estos textos, pero ni uno solo de aquellos cuyos comentarios poseemos, Orígenes, Crisóstomo, Hilario, Agustín, Cirilo, Teodoreto y aquellos cuyas interpretaciones se han recopilado en series, da ni la más remota indicación de que la primacía de Roma sea consecuencia de la comisión y promesa dadas a Pedro. Ni uno de ellos ha explicado quién es la roca o el fundamento sobre el cual Cristo edificaría su iglesia, como el oficio dado a Pedro para que lo transmitiera a sus sucesores, sino que lo entendieron como una referencia a Cristo mismo, o como la confesión de fe en Cristo que hizo Pedro, a menudo los dos juntos. Terminación de la cita. En otras palabras, contrario a lo que se le ha dicho al católico promedio, los llamados padres de la Iglesia Católica Romana enseñaron unánimemente lo contrario a la interpretación católica actual, y es una devota autoridad católica romana sobre historia de la Iglesia, alguien que ama a su Iglesia, quien señala estos hechos. Otros historiadores católicos concuerdan con von Dollinger. Pedro de Rosa, también un católico devoto, con la misma habilidad destruye la pretensión de la supremacía papal y de una línea ininterrumpida de sucesión desde Pedro. Empiezo de la cita. Oír que los grandes padres de la Iglesia no vieron conexión alguna entre este, Mateo 16, 18, y el Papa, quizá les haga volver a la realidad a los católicos. Ninguno de ellos aplica la frase, tú eres Pedro, a nadie más sino a Pedro. Uno tras otro lo analizan. Cipriano, Orígenes, Cirilo, Hilario, Jerónimo, Ambrosio, Agustín. Ellos no son protestantes exactamente. Ninguno de ellos llama roca al obispo de Roma, ni le aplica a él específicamente la promesa de las llaves. Esto asombra a los católicos tanto como si descubrieran que los padres no mencionan al Espíritu Santo o la resurrección de los muertos. De acuerdo con los padres, la palabra roca se refiere a la fe de Pedro, o al Señor en quien Pedro tiene fe, y no a Pedro. Todos los concilios de la Iglesia, desde Nicea en el siglo IV hasta Constanza en el siglo XV, concuerdan en que Cristo mismo es el único fundamento de la Iglesia, es decir, la roca
sobre la cual descansa la Iglesia. Ninguno de los padres habla de una transferencia de poder de Pedro a los que le suceden. No hay indicación alguna de un oficio permanente vinculado con Pedro. De modo que la Iglesia primitiva no consideraba a Pedro como obispo de Roma y por lo tanto tampoco pensaba que cada obispo de Roma sucedía a Pedro. Los evangelios no crearon el papado. Una vez en existencia, buscó apoyo en los evangelios, aunque dicho apoyo no existe. Terminación de la cita. El hecho de que los papas durante siglos confiaron en documentos fraudulentos, donación de Constantino y decretales falsas, para justificar su pompa y poder, aun después que dichos documentos fueron expuestos como falsificaciones deliberadas, revela cuán poco les importaba la verdad a estos vicarios de Cristo. También nos dice que en esos días los papas no dependían de Mateo 16:18 y la supuesta sucesión apostólica desde Pedro para justificar su autoridad papal, o no habrían necesitado documentos falsos para autenticar su cargo. Esa aplicación de «tú eres Pedro» se inventó mucho después. ¿Quién es la roca? La verdad no depende de la interpretación discutible de algunos versículos, sino de la totalidad de la Escritura. A través de todo el Antiguo Testamento, a Dios se le describe claramente como la roca firme de nuestra salvación. Deuteronomio 32, 3 al 4, Salmos 62, 1 al 2, etc. De hecho, la Biblia declara que Dios es la única roca. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Salmos 18, 31. El Nuevo Testamento muestra con igual claridad que Jesucristo es la roca sobre la cual está edificada la Iglesia y que Él, siendo Dios y uno con el Padre, es por tanto la única roca. La roca sobre la cual el hombre prudente edificó su casa no fue Pedro, sino Cristo y sus enseñanzas. Mateo 7, 24 al 29. Pedro mismo declara que Cristo es la principal piedra del ángulo, sobre la cual está edificada la Iglesia. Primero de Pedro 2, 6 al 8. Y cita un pasaje del Antiguo Testamento en ese sentido. Pablo igualmente llama a Cristo la principal piedra del ángulo de la Iglesia y declara que ésta también está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 2, 20. Esa declaración niega con claridad que Pedro tenga una posición especial en el fundamento de la Iglesia. Pedro no recibió ninguna promesa especial. Cuando Cristo le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos, Mateo 16, 19, Él explicó lo que eso significaba. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa misma promesa se hizo nuevamente a todos los discípulos en Mateo 18, 18, así como en Juan 20, 23, con la aplicación especial al perdón de los pecados.
Claramente se ve que las llaves de atar y desatar, o de remitir y retener pecados, fueron dadas a todos, no solo a Pedro. Por consiguiente, no se justifica afirmar que Pedro tenía poder y autoridad especiales sobre los otros apóstoles. Tal concepto no se encuentra en ninguna parte del Nuevo Testamento y se desconocía aún en la Iglesia Católica Romana hasta siglos más tarde. A Pedro se le dio el privilegio especial de presentar el Evangelio primero a los judíos, Hechos 2, 14 al 41, y luego a los gentiles, Hechos 10, 34 al 48, pero no se le dio autoridad especial. Los apologistas católicos afirman que las palabras de Cristo a Pedro en Juan 21, 15 al 17, apacienta mis corderos, mis ovejas, le dieron una autoridad singular. Por el contrario, Pedro mismo aplicó ese mandamiento a todos los ancianos, 1 de Pedro 5, 2, y lo mismo hizo Pablo, Hechos 20, 28. Nuevamente, Von Dahlinger nos informa, empiezo de la cita, ninguna de las antiguas confesiones de fe, ningún catecismo, ninguno de los escritos patrísticos compuestos para instruir a la gente contiene ni una sola sílaba acerca del Papa, mucho menos algún indicio de que toda certeza en cuanto a la fe y doctrina dependa de él. En el poder de las llaves y en el poder de atar y desatar, menos aún podían los padres reconocer que el obispo romano tuviera alguna prerrogativa especial o señorío, puesto que, como es obvio a primera vista, ellos no consideraban que el poder dado primeramente a Pedro y después conferido con las mismas palabras a todos los apóstoles fuese algo exclusivo para él, o hereditario en la línea de los obispos romanos, y ellos sostuvieron que el símbolo de las llaves significaba lo mismo que la expresión figurativa de atar y desatar. Todos consideraban que el poder de las llaves, o de atar y desatar, pertenecía a los otros obispos, tanto como al obispo de Roma. Terminación de la cita. Pedro no recibió ninguna promesa especial. Cuando Cristo le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos, Mateo 16, 19, él explicó lo que eso significaba. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa misma promesa se hizo nuevamente a todos los discípulos en Mateo 18, 18, así como en Juan 20, 23, con la aplicación especial al perdón de los pecados. Claramente se ve que las llaves de atar y desatar, o de remitir y retener pecados, fueron dadas a todos, no solo a Pedro. Por consiguiente, no se justifica afirmar que Pedro tenía poder y autoridad especiales sobre los otros apóstoles. Tal concepto no se encuentra en ninguna parte del Nuevo Testamento y se desconocía aún en la Iglesia Católica Romana hasta siglos más tarde. A Pedro se le dio el privilegio especial de presentar el Evangelio primero a los judíos, Hechos 2, 14 al 41, y luego a los gentiles, Hechos 10, 34 al 48,
pero no se le dio autoridad especial. Los apologistas católicos afirman que las palabras de Cristo a Pedro en Juan 21, 15 al 17, apacienta mis corderos, mis ovejas, le dieron una autoridad singular. Por el contrario, Pedro mismo aplicó ese mandamiento a todos los ancianos, 1 de Pedro 5, 2, y lo mismo hizo Pablo, Hechos 20, 28. Nuevamente, Von Dahlinger nos informa, empiezo de la cita, ninguna de las antiguas confesiones de fe, ningún catecismo, ninguno de los escritos patrísticos compuestos para instruir a la gente contiene ni una sola sílaba acerca del Papa, mucho menos algún indicio de que toda certeza en cuanto a la fe y doctrina dependa de él. En el poder de las llaves y en el poder de atar y desatar, menos aún podían los padres reconocer que el obispo romano tuviera alguna prerrogativa especial o señorío, puesto que, como es obvio a primera vista, ellos no consideraban que el poder dado primeramente a Pedro y después conferido con las mismas palabras a todos los apóstoles fuese algo exclusivo para él, o hereditario en la línea de los obispos romanos, y ellos sostuvieron que el símbolo de las llaves significaba lo mismo que la expresión figurativa de atar y desatar. Todos consideraban que el poder de las llaves, o de atar y desatar, pertenecía a los otros obispos, tanto como al obispo de Roma. Terminación de la cita. No había una minoría selecta. Ninguna de las promesas de Cristo a los apóstoles fue solo para ellos o para una minoría selecta. Por ejemplo, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, 19. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Juan 14, 13. Y todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Juan 16, 23. Todos los cristianos oran en el nombre de Cristo, pero originalmente Él le dio esta promesa a su círculo de 12 discípulos. Todos los católicos participan del pan y del vino en la misa, pero fue a los 12 que Cristo dijo, «Haced esto en memoria de mí». Lucas 22, 19. Vemos claramente que todo lo que Cristo declaró a su círculo íntimo de discípulos se aplicaba también a los cristianos de hoy. ¿Quiere decir esto que si 2 cristianos se ponen de acuerdo sobre algo al orar, les será dado? ¿O que todo lo que el cristiano pida al Padre en el nombre de Cristo le será dado? Sí. Entonces, ¿por qué no son respondidas todas las oraciones? En realidad, todas son contestadas, pero para algunas la respuesta es no, y para otras es espera. El nombre de Cristo no es una fórmula mágica que, si se agrega a una oración, garantiza una respuesta afirmativa automática. Pedir en el nombre de Cristo quiere decir pedir como Él pediría, para sus objetivos y gloria, no para los nuestros. En este aspecto, la Iglesia ha engañado descaradamente a los católicos sinceros. Toda oración de un sacerdote católico no es contestada automáticamente, como tampoco lo son las oraciones del feligrés católico o de los pastores y laicos protestantes.
Eso es obvio. Sin embargo, se afirma que los miembros del clero católico tienen poder especial y que todo lo que declaran en el nombre de Cristo, ya sea atando o desatando o perdonando pecados, ocurre automáticamente. No es así. Es deshonesto decir que las personas son desatadas del pecado, lo cual no puede verificarse, cada vez que un sacerdote católico lo declara, puesto que rara vez son desatadas de enfermedades o deudas, lo cual puede verificarse cuando eso declaran. La implicación es clara. Ya se trate de recibir la respuesta del Padre a una oración hecha en el nombre de Cristo, de recibir alguna bendición sobre la cual dos o más cristianos se ponen de acuerdo, de atar y desatar o perdonar pecados. Eso no ocurre automáticamente por repetir una fórmula, sino que lo hace Cristo obrando por medio de instrumentos escogidos cuando, dónde y cómo le agrada a Él. Ninguna de estas promesas se cumplió automáticamente cuando lo deseaba Pedro o alguno de los otros apóstoles, y tampoco están asociadas automáticamente a los miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica Romana ni de ninguna otra religión. Esos dogmas falsos han colocado a los que creen en ellos bajo el poder de Roma, haciendo que acudan a un sacerdote para conseguir algo que es el legado para todo verdadero discípulo de Cristo. La tiranía del pasado y el magisterio actual. El gran apóstol Pablo escribió que, mientras los gobernantes civiles no ordenen algo que esté contra la voluntad de Dios, todos los cristianos, incluyendo a los apóstoles, deben obedecer a esos gobernantes. Romanos 13, 1 al 7. Debemos orar por los reyes y por todos los que están en eminencia. 1 de Timoteo 2, 1 al 3. También dijo respecto a todos los cristianos que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Tito 3, 1. Pedro escribió a los cristianos: por la causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores. 1 de Pedro 2, 13 al 14. Los papas enseñaron exactamente lo contrario, que ellos eran los soberanos supremos y que sólo sus leyes debían ser obedecidas, aun por los reyes. Muchos papas hablaron de la sumisión total que Roma requiere, pero ninguno lo dijo más claramente que Nicolás I, 858 a 866. Empiezo de la cita. Es evidente que los papas no pueden ser atados ni desatados por ningún poder terrenal, ni siquiera por el del apóstol Pedro, si éste regresara a la tierra, porque Constantino el Grande ha reconocido que los pontífices ocupan el lugar de Dios en la tierra, y la divinidad no puede ser juzgada por ningún humano viviente. Por tanto, somos infalibles, y cualesquiera que sean nuestros actos, no tenemos que dar cuenta a nadie sino a nosotros mismos. Terminación de la cita. La historia y los dogmas oficiales de la Iglesia que todavía están vigentes demuestran que Nicolás I no estaba expresando solo su fanatismo, sino la opinión de los papas, que finalmente llegó a ser doctrina de la Iglesia Católica Romana. Según el Concilio Vaticano II, a nadie se le permite cuestionar al magisterio en asuntos de fe y moral.
Solo la jerarquía puede interpretar la Biblia y los fieles deben aceptar esa interpretación como si fuera de Dios. Y todos deben obedecer al Papa, aunque no hable ex cátedra. Tales exigencias de una fe ciega son hoy los vestigios del gobierno tiránico de los papas a través de los siglos. La falla del primer papa. Si las palabras de Cristo a Pedro en Mateo 16:18 lo hicieron el primer papa infalible, entonces tenemos otro problema grave. Las siguientes palabras que salieron de los labios de Pedro negaron el aspecto central del Evangelio, al declarar que Cristo no necesitaba ir a la cruz. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto, morir crucificado, te acontezca. Versículo 22. El Señor le respondió inmediatamente, quítate de delante de mí, Satanás. Versículo 23. Esta fue la primera declaración ex cátedra de Pedro a toda la iglesia, porque está registrada en la Biblia, acerca de fe y moral, el medio de salvación. Y no fue infalible, sino herejía. En el capítulo siguiente, Pedro se equivoca otra vez haciendo una declaración hereje. Coloca a Cristo en el mismo nivel con Moisés y Elías. Señor, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mateo 17:4. Esta vez es Dios mismo quien desde el cielo reprende al nuevo Papa, diciéndole, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Versículo 5. Más adelante, temiendo por su vida, Pedro niega con juramentos y maldiciones que haya conocido a Cristo. Otra declaración sobre fe y moral a toda la iglesia al negar a Cristo mismo. Aunque los papas fueran sus sucesores, Pedro difícilmente podría pasarles una infalibilidad que él mismo obviamente no poseía. ¿Existe base bíblica para la infalibilidad? Hans Küng, un destacado teólogo católico contemporáneo, hace unos años dijo, empiezo de la cita, el texto principal que se citó en el Concilio Vaticano I como prueba de la infalibilidad papal, Lucas 22:32, he rogado por ti que tu fe no falte, jamás fue usado, ni siquiera por los canonistas medievales, para documentar este dogma, e hicieron lo correcto. En este pasaje Jesús no le promete a Pedro que estará libre de cometer errores, sino la gracia para perseverar en la fe hasta el fin. Terminación de la cita. Van Dallinger estaba totalmente de acuerdo con esta idea. Empiezo de la cita. Todos conocen el pasaje bíblico clásico sobre el cual se ha formulado la estructura de la infalibilidad papal. He rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. Pero estas palabras evidentemente se refieren solo a Pedro en lo personal, a su negación de Cristo y a su conversión. Se contradice directamente el sentido del pasaje, al interpretarlo como una promesa de futura infalibilidad para una sucesión de papas. Hasta fines del siglo VII, ningún escritor soñó con tal interpretación. Todos sin excepción, y son 18, explican simplemente que Cristo oró para que su apóstol no sucumbiera y no perdiera su fe totalmente en la prueba que enfrentaría. Terminación de la cita.
Podríamos citar a muchos otros historiadores y teólogos católicos destacados que opinan lo mismo. Pedro de Rosa añade su propia idea. Empiezo de la cita. De acuerdo con los padres de la Iglesia, Pedro como tal no tuvo sucesor. Consideran que los obispos fueron sucesores de los apóstoles y no que un obispo individual fue sucesor de un apóstol individual, en este caso de Pedro. Por tanto, no podrían haber aceptado la idea de que el sucesor de Pedro debía gobernar la sede de Roma. Hemos visto, asimismo, que las principales declaraciones doctrinales, en especial los credos, no provinieron de papas, sino de concilios. En los primeros siglos, los obispos de Roma nunca pensaron que podían definir la doctrina para toda la Iglesia. Terminación de la cita. Rocas inestables. Después de prometerle a Cristo en la última cena que Él moriría antes que negarlo, Pedro hizo exactamente lo que dijo que no haría. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Mateo 26, 74. Aquí vemos que negó a Cristo mismo y, por tanto, al cristianismo en general. Pedro era una roca muy inestable, como para que Cristo edificara su iglesia sobre ella. Sin embargo, sus supuestos sucesores fueron culpables de faltas mucho más graves. Ya hemos mencionado varias de ellas. Consideremos un ejemplo más. El Papa Julio II, 1503 a 1513. Sifilítico, con fama de mujeriego y padre de muchos hijos ilegítimos. Llegó al papado mediante sobornos. Durante la Cuaresma, cuando los buenos católicos seguían una dieta estricta, él se hartaba de las mejores comidas. A menudo este papa, vestido de armadura, guiaba a su ejército a conquistar ciudades y territorios para expandir los estados papales. ¿Cómo podría él ser el vicario de Cristo, quien dijo que su reino no era de este mundo y que, por tanto, sus siervos no debían pelear? Decir que lo era es burlarse de Cristo y de sus enseñanzas. Sucesores de los emperadores. Hay que recordar que, en los primeros días de la Iglesia, al obispo de Roma no se le atribuía infalibilidad, sino a su superior, el emperador. Por ejemplo, el Papa León I, 440 a 461, le atribuyó infalibilidad a un emperador impío. Más tarde, Pío IX persuadió a los miembros del Concilio Vaticano I para que declararan que esa misma infalibilidad había sido siempre poder exclusivo de los papas. Empiezo de la cita. Por la inspiración del Espíritu Santo, el emperador no necesita instrucción humana y es incapaz de cometer errores doctrinales. Terminación de la cita. La extravagante alabanza que citamos a continuación, que se asemeja a las que se da a los papas hoy, es parte de un discurso de Eusebio honrando al emperador pagano Constantino después que había asumido el liderazgo de la Iglesia. Empiezo de la cita. Nuestro emperador entonces debe ser declarado el único digno, el único libre, incapaz de codiciar riqueza, muy por encima del deseo sexual, quien ha logrado vencer esas pasiones que dominan al resto de los hombres, cuyo carácter se ha formado de acuerdo con el original divino del soberano supremo y cuya mente refleja, como en un espejo, el resplandor de las virtudes de Dios. Por tanto,
Nuestro emperador es perfecto en prudencia, en bondad, en justicia, en valor, en piedad, en devoción a Dios. Terminación de la cita. Al ser esta alabanza solo para el emperador, lo situaba como superior al obispo de Roma y a éste como su subordinado. Por lo tanto, Constantino adoptó el título de obispo de obispos. Los papas de hoy, que llevan los títulos de Constantino y visten sus galas reales, son sucesores de él, no de Pedro. El historiador Will Durant dice que, empiezo de la cita, durante su reinado, Constantino trataba a los obispos como sus asistentes políticos, los convocaba a reuniones, presidía sus concilios y accedía a poner en vigor toda opinión que formulara la mayoría. Terminación de la cita. La doctrina no significaba nada para Constantino. Solo le interesaba que los obispos estuvieran de acuerdo por el bien de la unidad del imperio. De Rosa cita a un obispo del siglo IV, quien dijo, empiezo de la cita, la Iglesia en ese tiempo formaba parte del Estado. Terminación de la cita. Después explica, empiezo de la cita, aún el obispo de Roma, a quien no se le llamó el Papa por muchos siglos, era, en comparación a Constantino, una persona sin importancia. En términos cívicos, era un vasallo del emperador. En términos espirituales, en relación a Constantino, era un obispo inferior. Al igual que Carlomagno más tarde, él, Constantino, y no el Papa, era la cabeza de la Iglesia, su fuente de unidad, ante quien el obispo de Roma tenía que postrarse y prometerle lealtad. Todos los obispos estaban de acuerdo en que el emperador era el oráculo inspirado, el apóstol de la sabiduría de la Iglesia. Por tanto, era Constantino, no el obispo de Roma, quien determinaba la hora y lugar de los sínodos de la Iglesia y hasta cómo se debía votar. Sin su aprobación, las decisiones aprobadas no podían promulgarse como ley. Él era el único legislador del imperio. Terminación de la cita. El legado pagano del papado. La idea de realizar un concilio de la Iglesia fue sugerida por Constantino, quien, aunque profesaba haberse convertido a Cristo, siguió siendo pagano. Nunca renunció a su lealtad a los numerosos dioses paganos. No abolió el pagano altar de la Victoria en el Senado ni las vírgenes vestales, y en las monedas imperiales se siguió honrando al dios Sol, no a Cristo. No fue bautizado sino hasta poco antes de morir, y lo hizo Eusebio, un sacerdote arriano hereje. Durant nos recuerda que, a lo largo de su vida cristiana, Constantino usó ritos cristianos y también paganos y continuó dependiendo de, empiezo de la cita, fórmulas mágicas paganas para proteger las cosechas y sanar las enfermedades. Terminación de la cita. Constantino asesinó a los que hubieran podido tener derecho a su trono en forma asombrosa, a su hijo Crispo, a un sobrino y a un cuñado, lo cual es otra evidencia de que su conversión al cristianismo fue, como han afirmado los historiadores, una astuta maniobra política. El historiador Philip Hughes, un sacerdote católico, nos recuerda lo siguiente. Empiezo de la cita.
En sus modales, Constantino siguió siendo, hasta el fin, el mismo pagano que había sido en su juventud. Sus arranques de ira, la crueldad que, una vez despertada, no perdonó ni siquiera la vida de su esposa e hijos, son un testimonio desagradable de que su conversión fue imperfecta. Terminación de la cita. Después de la muerte de Constantino, sus 3 hijos cristianos, Constantino el segundo, Constancio el segundo y Constanz, dominaron sus correspondientes regiones del imperio mediante una masacre implacable de familias. Luego llevaron la cristianización del imperio a nuevos niveles. Ellos, no Pedro, fueron los precursores de los papas actuales. Como mencionamos, Constantino convocó, estableció la agenda, dio el discurso de apertura y desempeñó un papel dominante en el primer concilio ecuménico de la Iglesia, el Concilio de Nicea, y también en otros concilios, como lo hizo Carlomagno 500 años después. Puesto que los emperadores convocaban los concilios, no nos sorprende que ningún concilio durante los primeros 1000 años reconociera al obispo de Roma como cabeza de la Iglesia. Cristo dio ejemplo de humildad y servicio a otros. Le dijo a sus discípulos: «Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve». Lucas 22, del 25 al 26. Olvidando ese consejo, los papas han emulado a los emperadores paganos, de quienes heredaron su cargo y poder. Cristo también condenó la posición autoritaria que habían adoptado los rabinos de su tiempo. Lo que le dijo a los líderes religiosos judíos es muy apropiado para la jerarquía católica romana. Ellos aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23, del 6 al 9 y 27 al 28. Please visit our website, thebereancall.org, to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracts, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24/7. Though none go with me, I still will follow, no turning back.
no turning back.